Sí, lo mismo me pasó a mí. Ya estaba como corrector, porque estaba el rector principal, el hermano superior, y que cuando él no estaba yo era el que dirigía la congregación de los monjes, los novicios. Y estando en eso, estudiando ya, a punto de irme en Brasil para algunas capacitaciones más profundas, eh, cuando yo voy a un manantial de donde recogíamos el agua, porque estábamos muy retirados en una zona muy retirada hacia las orillas, hacia los bosques. Y es la primera vez que yo escuché una voz que me decía que Emilio, sal de aquí, vete a tu casa y sigue estudiando. Y esa voz fue para mí muy particular porque yo lo escuché. Habrá sido a eso de las 2:30, 3 de la tarde. Y me sorprendió porque recuerdo bien que miré alrededor, pero esa voz era una voz penetrante que a la vez te convence y no te da tregua de discutir nada, que te invade, que te absorbe. Y yo en mi corazón sabía que era la voz del Padre. Y estaba en mi mejor etapa como novicio, como monje. Y tenía todos los favores de los sacerdotes, del rector principal, del obispo. Y tenía a mi cargo varias comunidades. Yo estaba bien aposicionado. Era un momento cumbre de lo que yo amaba, de estar en la espiritualidad, porque siempre fue ese mi sueño. Ser un guía espiritual. Y me sentí católico desde la cuna. Sentí ese llamado desde los 7 años. Pero pensé que era en el catolicismo, porque empecé a activar fuertemente en el catolicismo ya muy joven, a partir de los 16, 17 años. Estuve en toda y con todo. Y soy muy reconocido hasta ahora en este pueblo por lo que antes yo fui, y respetado hasta ahora también. Y bueno, y al escuchar esa voz no había forma de evadirlo. No había forma. Yo podía evadir muchas órdenes, inclusive podíamos poner excusas en las órdenes superiores que no venían, pero esto que yo escuché no me daba explicación, ni no me abría puertas de aquí para allá, solamente una dirección: salir de ese lugar, de ese convento, de esa orden, y volver a casa y a continuar con mi estudio, que ya estaba en su parte culminante. Estaba estudiando en bachiller en ciencias y letras, que en ese tiempo era lo máximo para uno que es pobre. Y entonces, wow, no recuerdo si traje el balde, lo dejé, vine, me mira el rector, me dice, era un argentino, y me dice: ¿qué te pasa? No sabía cómo arrancar, cómo decirle que lo que pasó, porque yo reconozco sus reacciones. Y entonces fui directo, le dije, rector, le dije, yo voy a casa. ¿Estás loco, Emilio? ¿Qué te picó? ¿Qué te pasó? Le dije, escuché una voz que me dijo que me vaya a casa. Escuché a Dios, le dije. Se rió. Lo que te habla a vos eran las minas, me dice, las chicas. No, le dije, yo escuché
escuché claramente y ¿qué te dijo? Y me dijo que salga de acá y que vaya a casa y que termine la última parte de mi estudio. Yo no sé qué hay después, pero así me dijo. Bueno, que no quiso aceptar, pero yo ya tomé la decisión, aunque él me decía que no, que piense más, porque tengo que hacer un viaje en Brasil, que tengo que capacitarme, que ya estoy en el momento cumbre y que no me interesó nada de lo que me estaba diciendo, yo solamente estaba preparando las maletas. Entonces se enojó y me dijo, entonces como el Mesías le dijo a Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, fuera. Como que impotente porque no me podía detener así nomás. Entonces, bueno, hay que hacer todos los trámites, los pertinentes, los avisos, todo de renuncia. Y chao. Dejé el catolicismo en su máximo esplendor en esa área. Por la voz del Padre. Y luego lo que sucedió es otro testimonio de cómo llegué a ser pastor evangélico. Y luego otro testimonio de cómo llegué a ser roe o pastor en la exégesis hebrea, en el remanente de Israel, en la Israel de Yahweh. Así que hay muchos testimonios. Si usted quiere compartir este audio, yo soy el pastor Emilio Vázquez de Paraguay. Shalom, ¿cómo estamos? Buen día, muchas bendiciones a todos, cada uno de ustedes, mis queridos oyentes. Les habla una vez más el roe Emilio Vázquez, pastor Emilio Vázquez. ¿Cómo estamos? Bueno, me están pidiendo la continuidad del testimonio. Creo que hice un par de minutos, un audio con un par de minutos de mi testimonio y no conté todo, entonces muchos quieren seguir escuchando. Y bueno, voy a tratar de sintetizar porque en realidad de testimonios todo tenemos, y si vamos a estar hablando de a una de cada momento es muy profundo y es muy largo. O sea, lo que yo quiero hacer entonces, como algunos me están preguntando aquí de cómo fue que de un monje católico llegué a ser un pastor y cómo nació el ministerio Inyección de Esperanza. Bueno, en realidad yo fui a casa, seguí mis estudios y me recibí en bachiller en Ciencias y Letras y seguí activando en el catolicismo, pero no siendo ya un religioso de ninguna orden. Estaba muy en forma independiente, activando como un laico comprometido, teniendo funciones allí en la parroquia y en los distritos o zonas hasta donde pertenece a nuestra parroquia. Estuve enseñando, formando, capacitando a los catequistas. Estuve trabajando en la catequesis familiar, estuve en la catequesis con los jóvenes, en la confirmación, primer año, segundo año, estuve con lo de primera comunión, 2 años, primero y segundo año. Estaba también manejando el grupo de KBV, Camino, Verdad y Vida, que son los que han hecho su primera comunión y después, mientras llega la edad de entrar en el grupo de la confirmación, otra vez tienen otras reuniones semanales. Y estuve trabajando como formador de los agentes pastorales de toda la zona de esta región, visitando las capillas en las zonas, ¿sí? Así que estuve también formando parte del consejo pastoral de la parroquia. Y bueno, ya tenía muchísimo trabajo, muchísima tarea, y seguí trabajando fuertemente en eso porque no tenía idea
de hacia dónde dirigir mis pasos, porque tenía una sed tremenda de servir a mi padre, y creí que si salir de esa orden monárquica o de monje, creí que mi misión sería trabajar como un laico comprometido, y probablemente el padre estaba queriendo que yo forme familia, que era siempre mi sueño. Y siendo sacerdote o siendo monje yo no podía hacer eso. Entonces como que el padre no me volvió a hablar, no me volvió a dar instrucciones, de lo cual le hablé en el primer audio testimonio, por lo cual creí que yo tenía que seguir en el catolicismo, y bueno, seguí bastante tiempo. Estando en el catolicismo, trabajando arduamente, tuve una crisis, tuve ¿cómo decirlo esto? Una etapa de depresión, a causa de algunos problemas que se ha suscitado en torno a mi familia, que me afectó mucho, o sea que no lo estaba pudiendo superar, porque no estaba teniendo el apoyo de las personas quienes tenían que apoyarme en ese momento, como religiosos. Ahí me di cuenta de que había una falencia muy grande en ese lugar, porque no me estaban dando el apoyo que yo estaba necesitando. Es más, me enteré de que estaban conspirando en contra mía para aprovechar ese momento que yo estaba pasando, momento fuerte de mi vida, para que se me destituya, porque había otros grupos, muchos grupos dentro de la organización católica, y tenía yo mucha influencia sobre esos grupos, porque el obispo me daba a mí una carta de apoyo, que aún el sacerdote de ese tiempo tenía que acatar algunas ideas, algunos proyectos que yo estaba realizando por la pastoral diocesana de aquí de Itapúa. Y había otros que no aprobaban eso, y empezaban ellos a trabajar en contra mía. Ese tipo de personas o demonios se puede encontrar en todos los grupos, me di cuenta después, no solamente está en el catolicismo. Y les funcionó, porque cuando yo me acerqué para pedir ayuda, socorro, encontré que me han dado la espalda. Por último, el sacerdote me dijo que tenía que hacer un paso al costado, porque él estaba muy influenciado por estas personas, que eran personas adineradas que apoyaban mucho al sacerdocio, a la parroquia, y formaban una comisión económica, y ahí estaban los que no compatían mucho conmigo y con la forma en que yo trabajaba. Entonces el sacerdote, aunque no le gustaba mucho la idea, me dijo que me haga a un lado, que descanse, ¿sí? Que no era tiempo de seguir con esto, que yo no estaba en condiciones, y bla, 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 bla. Y bueno, me dolió mucho eso. No esperaban que me hiciesen así, porque mi vida se tornaba, en cuanto al servicio que yo estaba haciendo, eso era una fuerza, el 50% de la fuerza que yo tenía, ¿sí? El otro 50% era mi familia. Imagínense que estés pasando una crisis, que estés pasando momentos duros, y te estás debilitando, y más te sacan de un lugar donde estás adquiriendo el 50% de las energías emotivas,
que tú necesitas para avanzar. Eso era fulminante. Todo eso suscitó en mí una depresión más profunda. Caí en depresión. Sé lo que es la depresión. Sé lo que es ese mundo oscuro donde muchos hablan, muchos pasan cerca de ti, delante de ti, contigo, y tú no los ves, no te das cuenta. Estás en tiniebla, como que todo está congelado. Es como que uno pasa por un valle de muerte, donde ya al parecer las cosas no tienen sentido. Y cuando uno busca apoyo, busca personas, busca divertirse o busca salir de eso, es como que a nadie le interesas, a nadie le importa, pero eso es lo que se presenta en ese momento. Quizás no era tanto así, pero mi mundo interior era eso, porque así se presenta la depresión, ¿sí? Bástate que vayas junto a una persona de confianza y justo esa persona de confianza te falle. Eso es suficiente para que esta enfermedad se manifieste al 100% y el enemigo pueda hablarte en tu mente y decirte, bueno, si ya la persona en quien confías, la persona que de antaño te conoce y no te está llevando en cuenta, al parecer a esta persona tú no le importas nada, y es la persona que más uno estaba confiando, entonces, ¿para qué vivir? Es el pensamiento que me venía. Ya me venía pensamientos de ¿para qué vivir? Y hermanos míos, oyentes, yo andaba llorando, derramando lágrimas. Nada era para mí gozo. No podía ser feliz, no podía. Se me terminó la felicidad. No encontraba motivo de estar alegre, no podía ver yo un motivo para avanzar. Tuve que aislarme. En ese interín decidí que lo mejor sería acabar con mi vida, porque probablemente estoy siendo una carga para muchos, y porque no le estoy interesando a nadie. Ya no quería comer, no tenía ganas de nada. Si cumplía con mi trabajo, es lo que hacía. No sé cómo pude estar firme en ese trabajo que estaba teniendo. Pero ya era un tiempo de oscuridad. Era un tiempo de que hasta aquí llegaste, Emilio, y no puedes seguir. Y entonces tomé un día la decisión, ya que en mi trabajo yo contaba con un arma de fuego, porque estaba yo como encargado en ese lugar. Era un silo que estaba en juicio, y se tenía que cuidar allí, y yo era de confianza y estaba cuidando todos los bienes de la empresa, y me pagaban mensual y portaba armas porque estaba prohibido entrar en ese lugar. Y recuerdo que era un 11 de febrero, sí, 11 de febrero, como a esos de las 10:30, 11 de la mañana, dije, ya no doy más, ya no aguanto más. Si no voy a servir a mi padre, si ya me sacaron de la iglesia y ya no voy a poder cantar en las congregaciones y llevar la Biblia y compartir y enseñar, ¿para qué vivir? Ya no tiene sentido para mí nada. Esa era la parte de la fuerza que yo necesitaba para avanzar, y me lo sacaron. Y pensé que el Padre Yahweh me había hecho
a un lado. Pensé que ya no le interesaba mi vida. Entonces, muy desilusionado por eso, también tomé una decisión de acabar con mi vida. Una vida sin sentido, una vida vacía, oscura, vivir por vivir, andar por andar, tratar de dormir y no dormir. Si estás despierto, ¿a quién le importa? Si como o no como, ¿qué me importa? Terminó el sentido de la vida. Y recuerdo que ya estaba así meditando y como casi al mediodía tomé la decisión de meter el arma en mi boca y jalar el gatillo, y entonces en ese momento es como que siento un destello, una claridad, y escucho nuevamente la voz de Yahweh, la voz de papá, que me había hablado como hace 10 años atrás, cuando me dijo que me salga de ese lugar, y esto fue en el año 2009, que me estaba ocurriendo, y volví a escuchar la misma voz, y que me decía: no lo hagas, hijo, tú me amas, yo te amo, tu familia te ama, no morirás, vivirás y me servirás. Wow, no pude creer lo que estaba sucediendo, justo a tiempo, a segundos de suicidarme. Fue tremendo. Lloré como nunca en mi vida. Me acuerdo que me arrodillé en ese lugar, en el polvo, puse mi rostro por tierra. No me animé a mirar el destello, solo me conformé con escuchar, porque sabía quién era. Vino por mí, vino a darme palabra de consuelo. Otra vez me habló. Esa palabra me dio vida. No fue un diálogo muy largo, pero pocas palabras, pero poder en vida, poder para vida, poder para levantarme, poder para caer esas tinieblas, esa oscuridad, esa derrota, esa humillación, poder para caer por tierra ese espíritu de muerte y de suicidio que tenía, poder para darme valor a mí mismo. Me dio valor porque me dijo: no lo hagas, hijo, tú me amas, yo te amo. Me dijo hijo, y me dijo que él sabe que yo le amo, y me dijo que él me ama. Imagínense lo que es eso. Yo estaba esperando eso. Yo pensé que él me había dejado de lado. Pensé que en el catolicismo estaba la vida. Sí, porque al salir de ahí pensé que todo terminaba. Más después me dio esperanza, porque me dijo: no morirás. ¿Sí? Me dijo: tu familia te ama, ¿sabes? Tú estás ciego. Hay amor para ti aquí en el cielo, y desde el cielo, desde el Todopoderoso y desde tu familia. Y es más, no vas a morir, porque me vas a servir. Vivirás y me servirás. Ahí estaba la clave. Aleluya. Fue tremendo. Fue el momento cumbre de mi vida. Un momento donde yo volví a nacer. Un momento donde todo volvió a cobrar vida en mí. Si tú estás pasando por eso, oye bien, escucha. No es que no le interesas a nadie, no es que no hay nadie que te ama. Eso es un engaño. Lo que tienes que hacer es buscar con más fuerza de la presencia del Padre, buscar con más fuerza defender tu vida, y apóyate en los que han pasado esta experiencia. Busca, contáctate con personas que han pasado esta experiencia, que te puedan ayudar en lo espiritual, que te puedan ser de luz, para que el Padre lo use, para que pueda iluminar esa tiniebla y demostrarte el engaño de la depresión y los falsos pensamientos que vienen en ese momento. La depresión sí es una enfermedad, pero hay muchas cosas que uno piensa en ese momento que son engaños, que no es como se te presenta. El Padre lo hizo conmigo, porque nadie en ese lugar podía llegar junto a mí. Para Él no hay barrera. Él ama, sabe amar. Siempre, siempre habla. Los que no escuchan son los que
probablemente fracasan o toman la drástica decisión de quitarse la vida. Pero siempre va a estar hablando de cualquier forma, estés en el lugar donde estés. Hay esperanza, no todo termina. Los problemas todos tienen soluciones. El Padre es real, su poder es real. Las soluciones que Él puede brindar son reales, son sobrenaturales. Puede sorprenderte. Lo que tú no has solucionado, lo que tú no has vivido nunca, lo que para ti fue tinieblas por años, Él lo puede convertir en solución, lo puede convertir en luz, puede convertir en cosa sobrenatural, en bendición sobrenatural para ti en un instante, como lo hizo conmigo. Hermanos, amigos, oyentes, en ese momento, cuando termina ese momento para mí de gloria, me sentí liberado, me senté en un lugar, me recosté y quedé dormido. Y recuerdo que era como al mediodía, pero cuando yo desperté, yo para mí me dormí por unos minutos, pero cuando desperté miré la hora y ya era las 3 de la tarde. Pasaron varias horas, 2, 3 horas, sin darme cuenta. Pero cuando yo desperté, yo no era el suicida, yo no era el perdido, el que anda en tiniebla, yo no era el amargado, el que quería acabar con su vida. Yo era un Emilio distinto, era un Emilio que quería vivir y que empecé a ver las cosas con claridad. El lugar donde yo estaba era un lugar hermoso, el trinar de las aves lo empecé a escuchar de una manera distinta, empecé a mirar los árboles, estaban llenos de vida, el lugar donde estaba. Empecé a ver vida por doquier, empecé a sentir gozo en mí. Los rayos del sol que yo no podía ver durante días, meses, ahí estaban, era hermoso, todo era hermoso. Yo estaba en un submundo dentro de mí, lleno de tiniebla, que no podía disfrutar nada, porque estaba sumido en mi dolor, en mi desesperanza. Lo que pasó aquí fue que llegó el Padre, vino el Padre, me visitó el Padre. ¿Y a través de quién lo hace? Por medio de su Hijo Yahoshua. Por medio de su Hijo Yahoshua. No quiero que malinterpreten esto y estén diciendo, Él se cree el que habló con el Todopoderoso. Hebreos dice que el Padre habla por medio de su Hijo en los últimos tiempos. Yo respeto eso y doy gracias al Padre. Me dio vida con esas palabras. Me miré, hermano, en ese día, me miré y me encontré que yo era piel y hueso. Me asusté de mí mismo. Empecé a tener hambre, empecé a disfrutar lo que comía, por más sencillo que era, empecé a preparar comida para mí. Pero la pregunta era, si voy a servir al Padre y si el catolicismo no me acepta, ¿cómo va a ser esto? El Padre me dio orden de que yo le voy a servir. Y busqué respuesta en esos días. Lo único que podía hacer, lo que se me presentaba, es acercarme a otras congregaciones religiosas que no sean católicas. Y ahí fue que decidí acercarme a la congregación evangélica. Y escogí una de las iglesias más humildes, una iglesia evangélica más humilde de la ciudad. Allí me presenté, los que me conocían y estaban congregando, los pocos hermanos, porque era una nueva congregación que estaban haciendo. Algunos ya me conocían, pensaban que se trataba de una broma cuando llegué allí. Y a pedir que si me podían recibir para congregar en ese lugar. No podían creer algunos. Este es Emilio Vázquez, este es el líder católico, este es el que mueve todo el engranaje en las compañías, en las comunidades, en las zonas, en la catequesis. Y algunos hasta me conocían con Emilio Catequesis, ¿verdad? Pero allí estaba yo y no era broma.
cuando yo les dije que venía para congregar y que ya salí del catolicismo, y si me iban a recibir me iba a sentir muy a gusto, el pastor inmediatamente comprendió lo que yo estaba diciendo y que no era ninguna joda, no era ninguna broma. Fue entonces que decidí quedarme en ese lugar. Oramos allí, oraron por mí los hermanos. Sentí muchas cosas en ese momento, una liberación, ¿sí? Porque eso también ocurre, depende de la persona, ¿sí? Que se libera de muchas cosas, se desploma muchas cosas allí, ¿sí? Entonces me sentí liberado, ¿sí? Me sentí nuevamente con fuerzas para emprender un nuevo camino en el servicio, porque antes de hacerlo, antes de decidir eso me costó, porque yo tenía, mi cuna era la católica, toda la familia, todo, pero entendí que no había otra forma. Algo estaba queriendo el Padre, pero no allí en el catolicismo, porque allí ya no tenía cabida. Entonces decidí, me fui y me presenté en la congregación evangélica. Y como el pastor me dice que justo iba a arrancar una universidad teológica cristiana, me pregunta si me gustaría estudiar y que si tengo algún título para seguir estudiando y recibirme de pastor en la universidad. Le dije que tengo terminado mi bachiller. Me dijo, con eso es suficiente, con eso tú puedes estudiar y recibirte de pastor. Y eso me encantó. Era lo que yo quería, porque antes de venir ahí yo vine con ese objetivo. Si yo voy a servir al Padre en una congregación evangélica, mínimo tengo que ser pastor. Esa era mi meta. Con esa meta yo salí del lugar donde estaba y me acerqué a esa congregación. Y fue como música para mi oído, porque eso es lo que yo venía a buscar. No sé cómo lo iba a conseguir, pero yo sabía que iba a llegar a eso, porque era lo que había en ese momento. No había otra cosa para sostenerme. Hermanos, y allí estuve sirviendo al Padre. Allí fue donde toda mi vida empezó a cobrar más fuerza. Empecé a estudiar, a capacitarme, a salir de la teología católica y aprender la escritura según la teología evangélica. Y me gustó porque había muchas verdades allí también que contradecía a la falsa doctrina del catolicismo. Y bueno, hermano, ahí oyentes, allí estuve hasta que otros hermanos de otra ciudad necesitaban ya pastor, porque el estudio que yo estaba haciendo allí me ayudó muchísimo. La preparación que estaba haciendo en esa congregación me ayudó muchísimo. Necesitaban pastor, necesitaban guitarrista, necesitaban alguien que cante, una congregación en otra ciudad, y no me acuerdo cómo fue que le mencionaron de mí. Entonces tuve que tomar esa decisión, porque vinieron a pedirme que vaya a servir allí al Padre, porque yo hacía las tres cosas: podía pastorear y podía cantar y ejecutar guitarra. Entonces me llevaron, fuimos con mi familia, con mi esposa. Allí, estando en ese lugar, empezamos a servir al Padre, y empecé a trabajar nuevamente. Hermanos, pasé momentos muy duros, muy difíciles allí, porque cuando todo parecía ir en orden, los hermanos y de todas las congregaciones que ya me aceptaban, ya me conocían, me abrían las puertas, de repente empezaron a cerrarme puertas, empezaron a darme la espalda otra vez. Se estaba repitiendo una historia, y es la misma, porque personas influyentes dentro del evangelismo, dentro de los evangelios, líderes influyentes, estaban conspirando contra mí, porque la forma que yo estaba enseñando era muy distinto. Yo era muy escritural,
aunque no tenía mucho conocimiento profundo, pero sí hay cosas muy claras en la escritura que a la vista se nota que en muchas congregaciones han torcido, pero yo no la torcía. Y las veces que iba a predicar en los lugares donde me invitaban o donde yo acudía, había personas, hermanos, que gustaba de este tipo de prédica, y entonces siempre me estaban buscando, y hasta que empecé a pensar en abrir una congregación, y eso fue lo que disgustó a muchos espíritus de celo, y entonces empezaron a conspirar para que eso no ocurriera, y la única forma era calumniar, hablar mal de mí, decir cosas, chismes, mentiras. Tuve que accionar, tuve que tomar medida de accionar judicialmente, porque ya era el colmo lo que me estaban haciendo, sin pruebas, sin nada. Entonces tuve que yo defenderme, y así pudieron callarse algunos, porque estaban destruyendo mi vida, la vida de mi esposa. Fue tremendo lo que pasamos en ese lugar. Fue muy horrible, porque la chispa que encendió el fuego en el pastizal fue del lugar de donde yo, de la ciudad de donde yo había salido para ir hasta esa otra ciudad, y pude detener el fuego, pero ya se quemó bastante, hubo muchos daños. No entendía por qué pudo pasar eso, por qué el Padre había permitido eso. Es como que me estaba desprendiendo de muchas puertas, de muchas congregaciones. Es como que le estaba diciendo adiós a la congregación evangélica, pero no entendía por qué todo el mundo me estaban abandonando. Recuerdo que justo en ese interín estaba trabajando, porque los hermanos me habían abandonado. Ellos no cumplieron su parte, tenían que apoyarme, y a mí, a mi esposa, estaba Enrique, mi hijo, estaba ya Eliana, que ya tenía como 6 meses, y ellos nos abandonaron, me dejaron, como quien dice vulgarmente, me dejaron a mi suerte. Dejaron de apoyarme, dejaron de socorrerme, empezaron a cambiar conmigo, los que empezaron a cobrarme lo que no tenían que cobrarme, que el compromiso no era eso. Bueno, y para que no quedásemos así tan mal parados y que no sufra mi familia, tuve que apelar a deudas para soportar esos tiempos, y para pagar esa deuda tenía que yo trabajar. Y gracias al Padre se me abrió una puerta en una granja. En esa granja mi trabajo era cuidar cerdos y tirar sus estiércol. Era lo que había. Era humillante, pero para muchos, porque no están acostumbrados a ver a pastores que esté trabajando en esa condición. Para ellos esto era que yo ya estaba perdido, para muchos pastores, al enterarse de que yo estaba así. Y muchos que se reunían en sus congregaciones no se reunían para orar por mí, por mi esposa, sino que se reunían para hablar de nosotros y chismentar por nosotros. Yo me enteraba todo, era doloroso. Pero allí estuve, hermano querido, y gracias al Padre, allí en ese lugar pude sostenerme en mi vida espiritual, porque he visto el 99.9% de los que trabajaban allí eran personas que necesitaban del Padre, necesitaban de la Escritura, necesitaban consejo, necesitaban orientación, y estuve trabajando por ellos y con ellos en esa institución, en mis horas libres, ¿sí? Cosa que muchos años después va a repercutir otra vez para que me expulsen de allí, pero ya va a ser para bendición. Pero a priori a mí me servía mucho, porque eso me daba fuerza a ayudar a muchos, predicar a muchos, anunciar la palabra a muchos en ese lugar. Así que aunque me cerraron puertas, otra puerta se me abrió. Y fue muy duro allí, porque allí no se trataba con hermanos que ya conocían la palabra, que ya tenían experiencia, y se trataba con personas mundanas, con caracteres, con espíritus, con soberbia, con de todo. Y eso me forjó allí.
para adquirir más experiencia. Por 5 años estuve en ese lugar. Estando en ese lugar pude ganarme a algunos hermanos, compañeros de trabajo, que hasta hoy algunos de ellos están en algunos grupos, ¿sí? Que Yahweh me los bendiga a cada uno de ellos, mis hermanos. Ustedes conocen esta historia, el pastor Emilio en el Chiquero. El pastor del Chiquero, como me decían. Recuerdo que allí, estando en ese lugar, antes de que me expulsen de ahí, porque me expulsaron porque yo le estaba ayudando muchísimo a los hermanos, le estaba aconsejando muchísimo, y había corrupciones y yo luchaba contra esa corrupción y ya era un dolor de muela para el dueño. Así que antes de que me expulsen en ese lugar, un día llegó a mí, porque me conseguí un teléfono. Recuerdo que conseguí un teléfono que tenía WhatsApp. Entonces eso fue para mí el avance que yo necesitaba. Tener un teléfono inteligente, simple, pero con WhatsApp. Eso era lo que yo necesitaba. Esa era la herramienta, el arma que el Padre puso en mi mano. Esa era la onda y la piedra de David. Porque con eso empecé a movilizarme, a tener contacto, a hablar, a seguir estudiando. Bueno, y bueno, hermanos, empecé a contactar a dar mi número allí a las personas. Se iban en casa, nos reuníamos, estudiamos. Ya se estaba formando una congregación, ¿sí? Totalmente distinta, y una congregación totalmente independiente de las autoridades religiosas de la iglesia evangélica de aquel tiempo, quienes después querían evitar a toda costa que yo me levantase de nuevo, y bueno, no pudieron, porque empezaron a concurrir en casa. En casa abrimos tuve que poner ladrillo sobre ladrillo, ponía las tablas, y eso era nuestro asiento. Tenía una mesita, aquí está mi mesita querida, era el altar. Se mueve todo, pero acá está, ¿eh? Y así empezamos, y hermanos queridos, en ese momento recibí un audio, estando en uno de los grupos. Recibí un audio en donde hablaba de la escritura, y enseñaba justamente lo que yo pensaba, cómo debía de ser interpretada, y era la exégesis hebrea. Ese audio empezó a ser para mí una herramienta, porque me ayudó a tomar decisión de enseñar así la exégesis hebrea, así como hoy lo estoy haciendo. A través de ese audio me contacté con la persona que envió. Esta persona me contacta con los maestros de aquel tiempo de esta enseñanza. Me acuerdo que había un grupo que se llamaba La Última Trompeta. Ahí estaba Henry, y una de las hermanas que también enseñaba. Me acuerdo que escuché su testimonio del Shabbat, del día de reposo. Kelly Raquel Canales, mi hermana querida, hasta hoy ahí está batallando. Estamos en uno de los grupos también. Y luego de allí me conectan con el que es mi pastor y instructor de la Sagrada Escritura, de la Torah, Francisco Araque, con el cual estoy grabando Inyección de Esperanza. Me fui llegando con la maleta ahí cuando eso estaba también el Roe y Moret, Abraham Morales, ¿sí? Y ambos me despellejaron. Llegué con la maletita Yeshua Mesudá, sí, queriendo estudiar allí en la universidad, mi universidad querida, como siempre digo. Fui recibido, enseñado, instruido en ese lugar, capacitado. Y ya un día recuerdo que ya como un año después de estar allí, el pastor Francisco me dice que debo ya enseñar esto, porque hay muchas cosas que yo ya sabía, que me las estaba aprendiendo muy rápido. Y así fue, mi amado, porque yo absorbía esa enseñanza. Yo me pasaba horas de noche, casi ya no dormía, porque tenía que repasar todas las lecciones, los audios, tomar nota. Yo al otro día ya lo sabía todo. Era como una esponja. Entonces me animé a trabajar aquí en Paraguay, a través de Inyección de Esperanza y un programa en guaraní que es Ka'al HaTorah.
Cada Hija Torah me conectó con otro pastor, con otro moré, Moré Tadeo Borba. El capitán es un capitán de la Armada paraguaya, del ejército paraguayo, y él a su vez me conecta con un roe, otro moré, hacia la capital, que es con el cual estamos grabando ahora cada Hija Torah, el pastor Sergio David. Y bueno, y él me empezó a editar los audios en la computadora, empezó a hacer los estudios en video, abrió una página de YouTube de Caiga Torah, y ahí empezó todo, hermano. Fue tremendo, tanto el Padre me bendijo. Hermanos queridos, cuando yo aprendí esto ahí, estando en el chiquero, estando tirando estiércol de chancho, cuando yo aprendí estas cosas, recuerdo que un día dije, si el Padre me da oportunidad de saldar esas deudas impagables que tenía, porque tenía una deuda enorme, era imposible de pagar, ya era esclavo de la deuda, a causa de lo que me había pasado. Para que mi familia no sufriera, tuve que entrar en grande deuda con financieras y bancos. Ya cuando tenía ese trabajo en la granja, de aún así los bancarios me daban crédito porque tenía un trabajo seguro. Entonces lo que yo hacía era pagar el crédito, pero nunca estaba pudiendo pagar mi deuda. Entonces le convenía eso. Yo hice un compromiso con el Padre cuando me aprendí de que había leyes vigentes, que los 10 mandamientos estaban vigentes, que había otros mandamientos también que estaban vigentes, que yo lo pasaba por alto, porque en la teología cristiana como que estamos bajo la gracia y no hay que cumplir mandamientos, que eso es un error. Me di cuenta de que no debía de ser así, porque ya había aprendido esto. Entonces yo hice un compromiso con el Padre y le dije que si Él me quitara de detrás del muladar, como dice la Escritura, en realidad yo estaba detrás de los cerdos tirando su estiércol. Había tiempo en que yo tenía que ir corriendo con un balde para que el cerdo o la cerda no defecara en el piso, porque no tenían que ensuciarse, porque estaba a punto de parir y no tenía que infectarse. Así era la cosa. Y yo le dije al Padre, si me sacara de ese lugar y me permitiera pagar mi deuda, yo enseñaría los 10 mandamientos y enseñaría los demás mandamientos que están activos, que no fueron anulados, pero que nos engañaron y dijeron que está anulado, y enseñaría todas estas verdades que iba aprendiendo en la exégesis hebrea. Y si es posible, me dedicaría a eso si Él me diera oportunidad. Obra completa, tiempo completo. Y lo hice de corazón. Y le dije, también voy a estar guardando el día de reposo bíblico que corresponde, que es el Shabbat, que es el viernes a la puesta del sol hasta el sábado a la puesta del sol. Lo haría con mil gusto, porque entendí, y yo lloraba por querer hacerlo, porque ya sabía que eso era una realidad. Hermanos, para terminar, no pasó mucho tiempo, me llamaron en la oficina por esto, porque yo estaba ayudando a muchos, estaba concienciando a muchos, porque había corrupciones allí y no tolerábamos, y la gente venían a mí, a los compañeros de trabajo. Yo estaba formando grupo y le estaba allí direccionando qué tenían que hacer y demás. Entonces eso no gustó para nada a la empresa, que también me estaba afectando a mí en algunas áreas salariales que yo no estaba de acuerdo y que iba a tomar acciones también. Y antes de que sucediera eso, me llamaron en la oficina. Hicimos un acuerdo porque me tenían que despedir. Me iban a despedir no por incumplimiento laboral, sino porque ya no necesitaban de mí. Entonces eso demanda una indemnización, porque yo no tuve falla con la empresa. Me hace un cheque, miro el cheque y veo que sobrepasa un poco lo que yo necesitaba para salir de toda la deuda, y me quedaba para sobrevivir como 2 o 3 meses sin trabajar. Entonces agradecí mucho ese momento. Me firmó el cheque, le dije muchas gracias y salí de esa granja. Y eso fue en abril. Todo lo que ha sucedido. Y desde entonces, hermano querido, hasta este día, hasta este momento, yo me dedico a la obra. Yo me dedico enseñando estas verdades. Fui a pagar todas esas deudas, fui a cancelar toda esa deuda. Estoy guardando el Shabbat.
estoy guardando los mandamientos vigentes, enseñando de esto. Desde ese día no se me abrió ninguna otra puerta de trabajo. El Padre no permitió y me permitió estar en esto todos los días. Desde abril del año 2019 hasta este abril del año 2023, aquí me tienen trabajando para el Padre en este ministerio Inyección de Esperanza, enseñando la exégesis hebrea, y hasta ahora avanzamos, hasta ahora vamos al frente. Creemos que el Padre tiene más bendiciones para nosotros. Así fue que llegué a esto, hermano querido. Así fue que sucedió esto. Ya conocen, ya saben. Así a rascatabla, como quien dice, voy haciendo una pincelada de este testimonio de cómo el pastor Emilio Vázquez llegó con Inyección de Esperanza a estar en esta posición, en este nivel en el cual el Padre ha permitido en este día. Hasta aquí este humilde testimonio, espero que les sea de bendición. Shalom y hasta cualquier momento.